Saludos a todos y todas. En esta oportunidad vamos a explicar ejemplos de la clase 1.2, polígonos regulares e irregulares. Lo que vamos a hacer es identificar cuándo un polígono es regular y cuándo es irregular. Pero antes de todo recordemos que cuando un polígono es de 3 lados se le conoce como triángulo. Cuando tiene 4 lados se le conoce como cuadrilátero. Cuando tiene 5 lados se le conoce como pentágono. Y cuando tiene 6 lados se le conoce como hexágono. Cuando tiene 7 lados se le conoce como heptágono y cuando tiene 8 lados se le conoce como octágono. Entonces, para saber si es un polígono, recordemos también que los segmentos de recta tienen que estar unidos entre sí. Y cuando los segmentos de recta no están unidos, no es un polígono. En el caso de los ejercicios de la clase anterior, el literal A y el literal D son polígonos porque los segmentos de recta están unidos. En la parte 2 también todos son polígonos porque los segmentos de recta están unidos, al igual que en la parte 3. En la parte 1 podemos observar la figura B y la figura C no son polígonos porque los segmentos de recta no están unidos entre sí. Ok, a partir de eso vamos a verificar si un polígono es regular o irregular. La característica principal para que un polígono sea regular es que sus lados sean iguales y también sus ángulos iguales. De lo contrario, se le llama polígono irregular a aquellos polígonos donde sus ángulos y sus lados son desiguales. Es decir, los segmentos de los lados, unos son más grandes, otros más pequeños y así sucesivamente. Pero cuando sus lados son iguales, se le llama polígono regular. Recordemos, un polígono es regular cuando sus lados son iguales y es irregular cuando sus lados son desiguales. Y también con los ángulos, un polígono es regular cuando sus ángulos son iguales y es irregular cuando sus ángulos son desiguales. A partir de eso vamos a verificar, vamos a ver unos 2 ejemplos para que usted pueda resolver los ejercicios del resuelve. Bien, vamos a ver unos ejemplos, vamos a verificar si este polígono es regular. En este primer ejemplo observamos que este es un polígono de 6 lados, por tanto su nombre es hexágono. Y observamos también que todos sus lados son iguales, por tanto es un polígono regular. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Es un hexágono regular. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a dibujar otro polígono. Aquí tenemos un cuadrilátero y verificamos que los lados son desiguales. Hay unos lados de mayor longitud y unos lados de menor longitud. Por tanto, es un polígono o es un cuadrilátero irregular. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a dibujar otro polígono. Aquí tenemos un octágono ya que tiene 8 lados y verificamos que sus lados también son iguales. Por tanto, vamos a escribir que este es un octágono regular. Que no se nos olvide, un polígono es regular cuando tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales. Y un polígono es irregular cuando tiene sus lados desiguales o también sus ángulos desiguales. Hasta la próxima.